Con este video vamos a repasar la carrera de Caroline Mueller, Sissy Catch, una artista del Eurodisco que la rompió en los 80s, obviamente, de la mano de Dieter Bohlen, de esa producción que generaba música a montones con Modern Talking y también la rompían de manera internacional. Así que vamos a estar repasando un poco su carrera. Controversias, decisiones acertadas y erróneas, muchas cosas que a vos, si te gusta la música de los 80s, este video no te lo puedes perder. En primer lugar hay que decir que Caroline Mueller es holandesa. Muchos creen que es alemana, pero en realidad nació en una ciudad llamada Oss, al sur de Holanda y muy cerca de los límites de Bélgica y Alemania. Desde muy chiquita ella tuvo que mudarse a Alemania por cuestiones laborales del padre, por eso ella como que creció prácticamente en Alemania, pero ojo que es holandesa. Buscando información encontré una página llamada talkingforever.com que la pueden buscar, tiene mucha información al respecto de la carrera de Sissy Catch, datos bastante raros, como por ejemplo su bebida favorita, que es el agua y el té verde, una cosa rara, no rara no, sino peculiar. Entonces, como decía, se muda a Alemania, más precisamente en el año 79. Allí comienza con clases de baile, de guitarra. Desde chica ya le apasionaba la música. Su primer grupo fue Optimal, fue su primer intento de meterse en el mundo de la música. Llega el año 85 y acá hay un antes y un después, porque año 85, Hamburgo, Caroline estaba en una discoteca haciendo una performance. ¿Y quién estaba allí? Dieter Bohlen. Dieter Bohlen la observó y al instante dijo: a esta chica me la tengo que llevar porque algo tengo que hacer. Así que inmediatamente la contactó y ahí comenzó todo. Por eso este año 1985, Hamburgo, en una discoteca, el momento justo para comenzar a hablar de la carrera de Sissy Catch. Claramente Dieter vio potencial y no estaba errado. El primer single que lanzaron fue I Can Lose My Heart Tonight. Un cover de una canción que ya estaba en alemán de la cantante Mary Ross, y con esta canción que lanzaron la rompieron porque fue de una manera expansiva el furor que ocasionó en toda Europa. Aparece un nuevo single, 'Cause You Are Young, un gran éxito en toda Europa, en España incluso principalmente, y de allí fue como llegó a Latinoamérica. Aquí en Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay, incluso en Venezuela, un montón de países de Latinoamérica, México, comenzó a expandirse el sonido de Sissy Catch, junto con el de Modern Talking, obviamente. Un dato romántico peculiar, en este momento estábamos ahí como con mariposas en la panza porque estaba enamorada de un baterista, Frank Otto, quien luego fue el baterista de Blue System a los comienzos, luego de la separación de Modern Talking, así que todo está entrelazado. Ese mismo año salió su primer álbum, Catch the Catch, el disco con el gatito, un discazo, realmente un discazo porque tiene grandes canciones, maxis encima, hay un montón de maxis. Y para mí, en mi opinión, es el mejor disco. No sé cuál será tu mejor disco de Sissy Catch, me lo puedes dejar en comentarios. A muchos les gusta Heartbreak Hotel e incluso producciones de años más adelante, pero bueno, siempre hay opiniones para todo. Y acá hay que destacar que Dieter Bohlen mantenía el mismo estilo que Modern Talking porque lanzaba single tras single. Era una cosa así como bombardeo con cosas, con música, bla 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 bla. Era un montón así, tucu tucu tucu. En ese mismo año salió Strangers by Night. Strangers by Night. Be strangers tomorrow. Un gran disco, una gran canción. Acá se utilizó mucho para el baile americano, fue furor también en Europa, arrasó superó a los singles anteriores de Sissy Catch, fue un gran éxito. Y este single hizo que en Europa del Este Sissy Catch fuera más popular en ventas que la mismísima Madonna. Así que este dato hay que tenerlo en cuenta porque vendió más discos que Madonna en Europa del Este. Y así fue como meses más tarde vino el segundo álbum, Heartbreak Hotel, que lo estábamos mencionando con anterioridad.
y este disco vendió mucho más de lo que pudo haber vendido Catch the Catch, así que fue un poquito más exitoso en este sentido. Y acá quiero destacar una frase que normalmente menciono attackingforever.com, este portal, una frase que les puede llegar a interesar de CC Catch en los 80s. Dieter Bohlen es mi productor y también el de Modern Talking. Él escribe las canciones para ambos, es por eso que su influencia es obvia en mis canciones, claro que sí. Pero espero que con el tiempo pueda tener definido mi propio estilo. Bueno, espero que con el tiempo pueda tener definido mi propio estilo. Vamos a ver que esta frase es la detonadora de todo, porque CC Catch va a seguir realizando canciones, música y demás, pero vamos a ver que nunca va a tener presencia en las canciones y esto es lo que va a generar el desgaste de la relación entre Dieter Bohlen y Caroline Müller, obviamente. Llegó el año 1987, el año que todos los fans de Modern Talking recuerdan porque es el año de la separación del dúo de este grupo de Thomas y Dieter, donde toman caminos separados. Mientras tanto, CC Catch continuaba realizando música, lanzando el single Are You Man Enough, un gran tema también de baile americano, el estilo Gapul. Y meses más tarde va a salir Soul Survivor. Soul Survivor, que fue un hitazo en España, tuvo un montón de ventas, superó incluso en los charts a Madonna, fue número 1, después tuvo número 4, se mantuvo en unas listas mucho tiempo. Los fans de España me lo pueden dejar en comentarios también, si quieren aportar algo más. Es interesante saber que con la salida de Thomas Anders de Modern Talking había ciertos rumores que la prensa manejaba en donde CC Catch podía haber sido la suplente de Thomas en el dúo. Sí, escucharon bien, la suplente de Thomas en el dúo en Modern Talking, pero bueno, una vez que Dieter Bohlen hizo Blue System, este rumor se fumó. Y arribó, mientras tanto, el tercer álbum de CC Catch, Like a Hurricane, que fue furor. En 1988 llegó el single House of Mystic Lights, que muchos recuerdan, una gran canción, muy original por cierto. Y es peculiar porque el videoclip de esta canción, grabado en Las Vegas, tiene la participación del rapero que después en los 90 vamos a conocer como Captain Hollywood, así que estamos hablando de los inicios de Captain Hollywood con CC Catch. Salió un nuevo álbum de CC Catch llamado Big Fan para este año y podemos decir que es el álbum de despedida porque acá es donde muere la relación con Dieter Bohlen. Para el 89 la relación entre Dieter y Caroline se esfumó definitivamente. Y es así como Caroline decide dejar Alemania para viajar a Inglaterra y cambiar el rumbo de su carrera, cambiar de estilo, hasta de look incluso. Ojo, qué coincidencia que cuando Caroline decide este cambio en su vida, Dieter Bohlen decide lanzar grandes éxitos y compilados y remixes de los grandes éxitos de CC Catch. Y esto van a ver que le jugó en contra, porque durante toda su segunda etapa en Inglaterra, las canciones que ella fue lanzando como canciones nuevas no pudieron superar en los charts a los compilados y remixes de los grandes éxitos que Dieter estaba lanzando con BMG. Pero ahí no termina todo, porque el problema mayor estaba en que el nombre CC Catch le pertenecía a Dieter Bohlen, por ende hubo un gran juicio en donde CC Catch o Caroline Müller tuvo que pagarle a Dieter Bohlen para poder utilizar ese nombre. Así que las complicaciones crecían y crecían en los 90 para Caroline. En esta nueva etapa de CC Catch en Inglaterra, tuvo como manager a Simon Bell, quien fue manager de Wham y de George Michael, así que CC Catch estaba apostando a lo grande en esta nueva etapa. Incluso sus canciones tuvieron la participación de grandes productores como, en su mayoría, Andy Taylor de Duran Duran. Así que este es otro ejemplo más de que Caroline apostaba con todo a lograr mayores éxitos que lo que había logrado en los 80. Por todo esto que venía mencionando, esta nueva etapa no fue lo que ella esperaba y el éxito nunca llegó, nunca superó esa etapa de los 80 con Dieter, y esto generó que ella se alejara del mundo de la música. Sí estuvo escribiendo canciones y realizando coros para otros artistas como por ejemplo Peter Gabriel en los 90, pero dejó de hacer producciones para ella.
Obviamente que en 1998, con el resurgimiento de estos grupos de los 80, con la vuelta de Modern Talking, esto le abrió las puertas a Caroline para hacer una especie de regreso de CC Catch, y ahí es donde surgieron los remixes, el álbum recopilatorio Best 98, con la participación del rapero Crazy, y ahí fue un poco que subió su popularidad nuevamente en los charts, pero nunca con canciones nuevas, sino reviviendo esos grandes éxitos de los 80. Esto hay que remarcarlo. Y el éxito fue regularmente bueno, que la BMG, donde estaba Dieter, le ofreció a Caroline un contrato, y Caroline primero decidió renunciar a Polygram, en donde estaba trabajando en Inglaterra, pero después cuando viajó a Alemania, definitivamente dijo, me parece que con BMG tampoco quiero nada. Así que se pensando lo mejor, no quiero saber nada con BMG tampoco. Y se volvió a alejar de la música definitivamente. No realizó nuevas canciones ni nada por el estilo en ese momento. Sí hay que remarcar que los fans de España, los gran fans de España, hicieron tanta presión que generaron que CC Catch hiciera un nuevo disco, pero ese disco, por razones que desconozco, si ustedes la saben me la pueden comentar, pero son razones que yo desconozco, ese álbum nunca vio la luz. Y hasta el 2010 ella intentó sacar un nuevo álbum, pero no funcionó la idea, no, quedó todo en stand-by, ahí en la nada. Siguió haciendo conciertos en Europa del Este, acá en Sudamérica, vino a Argentina 2 veces, y esperamos que en el futuro vuelva, obviamente, a tocar en Buenos Aires o en donde sea. Lo cierto es que ella sigue vigente en las redes sociales constantemente, ha lanzado una nueva canción, apareció una canción de ella de los 80 que nosotros no sabíamos ni estábamos enterados, así que ella está siempre de manera activa. Hasta acá es toda la información que les quería compartir al respecto. Déjame en comentarios tu opinión sobre este video, suscríbete si no lo estás, compartirlo con todos los fans, así seguimos divulgando este contenido que tanto nos gusta, ¿no? Nosotros los fanáticos de esta música. Nos vemos en un próximo video. Chau, chau.